Hoy vamos a comenzar otro estudio denominado Para siervos tercos, una segunda oportunidad. Está basado en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Mientras usted busca este pasaje, Hechos 15, 36 al 41, déjeme decirle que hace poco terminamos un estudio en cuanto a la gran decisión hecha por el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Esa decisión del Concilio de Jerusalén pasó a proteger la definición del Evangelio en su máxima pureza. Es decir, un Evangelio sin la necesidad de obras o rituales. Un Evangelio que claramente declara solamente la fe en Cristo trae salvación. Esto es muy importante. Tal como aprendimos, este tema ha dividido a la Iglesia profundamente. De hecho, la división por el valor de la circuncisión para los creyentes gentiles seguiría siendo un punto de debate por el resto del siglo I. Para cuando llegamos a la epístola de Gálatas, los judíos que deseaban agregar la ley mosaica a la gracia del Nuevo Testamento habían formado y establecido una denominación que se llamaba el Partido de los Circuncidados. Estos serían un dolor de cabeza para Pablo durante todo su ministerio y a la vez una amenaza constante para los creyentes nuevos que dejaban el judaísmo y entraban al cuerpo de Cristo por medio del Evangelio de la Gracia. Ahora, al final del capítulo 15 encontramos algo impactante. Esto, sin embargo, no es a raíz de una controversia religiosa, sino personal. Y créalo o no, la controversia es entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran dos hombres que habían pasado los últimos 2 años viajando juntos, enseñando juntos y arriesgando sus vidas juntos. Estos son los mismos hombres que enfrentaron juntos todo para preservar la unidad de la Iglesia. Ahora están divididos y sumergidos en un tema divisorio. Vamos a hacer algunas observaciones en cuanto al desacuerdo. Antes de meternos de lleno en el texto, hagamos unas cuantas observaciones en cuanto al desacuerdo en sí mismo. En primer lugar, no existe ninguna forma de evadir el desacuerdo en la Iglesia. Hice una lista de preguntas que revelan algunos de los problemas que pasan a ser causa de división en las iglesias de hoy. Estos incluyen, entre otros temas, ¿cómo debe ser la música durante el tiempo de alabanza? ¿Se debe cantar con un himnario o leer del proyector? ¿Qué instrumentos se pueden usar en la alabanza? ¿Un órgano y piano? ¿Batería, teclados, saxofón junto al órgano y al piano? ¿Está bien cantar canciones compuestas en los últimos 20 años o la música más antigua es más sagrada? Estamos pensando y haciéndonos preguntas que muchas de ellas nos llevan a la división en las iglesias. ¿Puede una persona que no es miembro de la iglesia cantar en el coro? ¿Los miembros del coro tienen que tener una vestimenta especial? Otra pregunta más. ¿El currículum de la escuela dominical debe ser el mismo o los maestros tienen que elegir el tema? Otra pregunta más. ¿Las clases para los adultos deben separarse por edad, tema o ambas cosas? Otra pregunta que a veces trae divisiones. ¿La escuela dominical se hace antes o después de la reunión? Otra más. ¿La iglesia debe tener una escuela dominical para adultos o una reunión más? Escuche bien. ¿Cuándo se debe pasar la ofrenda? ¿La gente que se bautiza debe usar una vestimenta especial o ropa casual? ¿Las iglesias deben tener un edificio propio, alquilar o reunirse en casas? ¿Cómo se financia el edificio? ¿Está bien pedir prestado? Tengo algo más. ¿Se debe apoyar a los misioneros por cierta cantidad de años o de por vida? ¿Se le debe dar lo mismo a los misioneros o se les debe aumentar? Otra pregunta que causa discordia. ¿La ofrenda debe recogerse en platos o es mejor dejar una caja en el fondo de la iglesia? ¿Cuántas preguntas que muchas veces causan división, problemas en medio del seno de la iglesia?
Hay opiniones distintas para lo que se pueda imaginar. Es por eso que en mi oficina tengo una placa que dice: a donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, habrá un desacuerdo en cuanto a lo que enseña la Biblia. ¿Cuánta verdad hay ahí? Uno tiene que entender que los desacuerdos en la iglesia son parte de la iglesia. Esto es tan cierto como el hecho de que los desacuerdos en la familia son parte de la familia. Es algo inevitable. Tengo unas cartas que unos niños de 6 y 7 años de edad le escribieron a Dios. Permítame leer un par. Escuche bien. Una niña escribió esto: querido Dios, estoy segura que es difícil para ti amar a todo el mundo. Hay solo 4 personas en mi familia y no puedo lograrlo. Un niño escribió esto: querido Señor, tal vez Caín y Abel no se hubieran matado tanto de haber tenido cada uno una habitación propia. Con mi hermano funcionó. Los desacuerdos son partes de la familia. Ser miembro de una familia o de una iglesia sin estos sería imposible, no sería humano. Eso me lleva a una segunda observación en cuanto a los desacuerdos. No solo que no existe ninguna forma de evadir el desacuerdo en la iglesia, sino que en segundo lugar, cuando lidiamos con desacuerdos en la iglesia, la manera en que tratamos la cuestión es tan importante como la cuestión en sí. ¿Escuchó bien? Cuando lidiamos con desacuerdos en la iglesia, la manera en que tratamos la cuestión es tan importante como la cuestión en sí misma. Fíjese en 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice la Biblia: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Disensiones quiere decir distintas opiniones. Primero, usa la palabra divisiones en el versículo 18 y luego pasa a disensiones. En otras palabras, en medio de los desacuerdos de la iglesia, mantenga sus ojos y oídos bien abiertos, porque los que están calificados para el liderazgo van a demostrar y sacar a relucir su madurez espiritual y su perspectiva. Las distintas opiniones son necesarias, ya que exponen el liderazgo. Y una de las marcas del liderazgo espiritual es si uno valora lo suficiente a la otra persona como para respetarla y amarla, aun cuando no está de acuerdo con su opinión. Entonces, con lo que usted no está de acuerdo es importante, pero igual de importante es la manera en que usted está en desacuerdo, cómo maneja esa situación de desacuerdo. El desacuerdo no anula automáticamente la oportunidad, puede multiplicar las oportunidades. En tercer lugar, escuche bien, el desacuerdo no anula automáticamente la oportunidad, puede multiplicar esas oportunidades. Eso es exactamente lo que sucede en Hechos capítulo 15. Veamos ese pasaje y preparemos el escenario para el enfrentamiento entre 2 amigos en desacuerdo. Vamos a ver ahora la causa de la disensión. Intentemos descubrir algunas pistas que tenemos y que revelan cómo el fuerte equipo de Pablo y Bernabé terminó dividiéndose. Vamos a comenzar con el capítulo 12 de Hechos, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta ahí la porción de la palabra. Juan Marcos era el primo de Bernabé. Los primeros líderes de la iglesia de Jerusalén se reunían en la casa de Juan Marcos. La reunión de oración, en la cual pedían a Dios por la liberación de Pedro de la cárcel, fue en su casa. Tal vez recuerde el estudio de ese pasaje en el cual esa muchacha Rode anunció a los hermanos que oraban que Pedro estaba a la puerta. Entonces, Juan Marcos tuvo una maravillosa oportunidad de encontrarse y orar con los líderes y la iglesia en Jerusalén. Evidentemente, él sobresalía, ya que fue escogido por Pablo y Bernabé para que los acompañaran en el primer viaje misionero.
Ahora vaya a Hechos capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La palabra volvió es una linda palabra. Pablo más adelante en el capítulo 15 se refiere a ese retorno como una deserción. De hecho, la palabra empleada por Pablo es la palabra griega que es transliterada apostasía. Juan Marcos se apartó de la fe. Gálatas, capítulo 2, versículo 13, dice que Bernabé tuvo que ser reprendido por Pablo por su hipocresía. Quizás hubo otra cosa sutil en la mente de Pablo. Vaya al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 13. Dice, que es el pasaje donde Pablo tuvo que reprender a Pedro por su hipocresía ante los creyentes gentiles. Pedro dejó de comer con los gentiles cuando algunos líderes judíos importantes llegaron a Jerusalén. Pero fíjese en el versículo 13 que Pedro no fue el único hipócrita en el grupo. Dice la Biblia, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mientras Bernabé luego recuperó el balance y finalmente estuvo con Pablo ante la iglesia judía defendiendo a los gentiles, es posible que las heridas no hayan sanado. Bernabé dejó a Pablo solo en el frío. Pablo tuvo que lidiar con esa hipocresía sin su compañero. Quizás Pablo aún estaba molesto con el fracaso de Bernabé en Antioquía. Con eso como trasfondo e introducción a todo esto, vayamos ahora a los eventos que llevaron a la controversia personal entre Pablo y su buen amigo Bernabé. Vaya a Hechos, capítulo 15, y leamos los versículos 36 al 38. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están». Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hasta ahí la porción de la palabra. Intente meterse en esta escena del siglo I y escuchar la discusión entre ellos que tuvieron y que luego se tornó en un agudo desacuerdo. Casi puedo escuchar a Bernabé decir, «Pablo, escucha, mi primo Juan Marcos quiere ir con nosotros. Quiero darle otra oportunidad que venga con nosotros». Puedo escuchar también a Pablo respondiendo, «Juan Marcos, ni loco. Ese joven nos abandonó. Uno no puede contar con él». «Pero Pablo, si te acuerdas, yo te di una oportunidad al sacarte de Tarso y traerte a Antioquía para que me enseñes. Arriesgué todo para darte otra oportunidad. Si alguien tiene que perdonar, ese eres tú, Saulo de Tarso». No, Bernabé. No me uses a mí como ejemplo. Yo nunca me aparté de la obra de Dios. De hecho, Cristo mismo dijo que si uno pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. «Un momento», habrá dicho Bernabé. «No me cites la Escritura y no sugieras que mi primo no se va a ir al cielo. Estás siendo testarudo, Pablo». «¿Testarudo? De no ser tu primo, ni siquiera pensaría en darle otra oportunidad». «Bueno», habrá dicho Bernabé, «primo o no, yo digo que él venga con nosotros. Él hará una buena tarea». «Bernabé, no quieres admitirlo, pero tu primo es un desertor. Yo digo que se quede». «No es un desertor. Yo digo que venga, que se quede». «No, él va a ir, Pablo, y si no va, yo tampoco». «Bueno, entonces no vengas». Usted se preguntará, «Pastor, discutieron así». O sea, muestre un poco de respeto, estamos hablando de un gran apóstol. No estoy faltando el respeto de ninguna manera. De hecho, estoy respetando a una de las grandes pruebas de inspiración, el hecho que las Escrituras no esconden las fallas de sus héroes. Si usted se fija en el versículo 39, se dará cuenta de cuán mal se pusieron las cosas. Dice ahí, «Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro».
ninguno de estos hombres negoció nada. Fueron dos principios diferentes. Hermanos, ambos estaban equivocados. Aún así, en la providencia de Dios, ambos estuvieron bien. Pablo creía que Juan Marcos no era confiable, y cuando uno está en la batalla, necesita a alguien en quien confiar. Tal como dice el Proverbio 25, versículo 19, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Sin embargo, Bernabé quería lo mejor para su primo. Él estaba seguro que Juan Marcos se había arrepentido y que esta era la oportunidad para utilizarlo de nuevo. En los versículos 39 al 41 de Hechos 15 se nos da el resultado final de este desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Dice la Biblia, Hechos 15:39, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hasta ahí la porción de la palabra. En los caminos de Dios vemos ahora la creación de dos equipos en vez de uno. Ellos van a tomar rumbos diferentes y van a hacer las cosas de maneras diferentes. Sin duda, van a haber dos avances del Evangelio en el campo misionero. A propósito, en estos últimos versículos, Bernabé sale de escena en el Nuevo Testamento. Si bien es mencionado por Pablo una y otra vez, no escuchamos más nada de su ministerio. La tradición dice que Bernabé fue asesinado por una muchedumbre a la cual estaba tratando de alcanzar con el Evangelio. Pero aquí hay una segunda oportunidad para Juan Marcos. El rechazo por parte de Bernabé a dejar a Juan Marcos valió la pena, evidentemente, ya que vemos resultados mucho después en el Nuevo Testamento. Vemos que Juan Marcos parte hacia Chipre con Bernabé. En Hechos, capítulo 15, versículo 39, Juan Marcos navega hacia Chipre con Bernabé a causa del rechazo de Pablo. Ahora, él se quedaría resentido, amargado. Después de todo, el líder misionero lo catalogó de fracasado. Pero no. Tal como vamos a ver, evidentemente él dejó las puertas abiertas para que Pablo regresara si él así lo decidía. Colosenses, capítulo 4, versículo 10, Pablo instruye a los colosenses a que le den la bienvenida a Juan Marcos. Finalmente, Pablo escoge hacerlo de manera pública. En una carta dirigida a los creyentes en Colosas, Pablo escribe lo siguiente en el capítulo 4, versículo 10 que mencioné. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. 18 años después de los sucesos de Hechos, capítulo 15, Pablo evidentemente cambió de parecer, y Juan Marcos también. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Juan Marcos es útil para el servicio de Pablo. Por favor, miren Segunda Timoteo, y allí Pablo da las últimas instrucciones al joven Timoteo, y le dice que vaya camino a Roma y toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Parece que en sus últimos días de vida, Pablo buscó poner todo en orden. A esta altura la iglesia ya había leído el libro de Hechos y sabían la historia de Juan Marcos. Tal vez ellos no sabían si se podía confiar en Juan Marcos. Pablo se asegura de que todos sepan que Juan Marcos merece otra oportunidad. Él había pasado a tener un alto valor para Pablo en el ministerio. Me puedo preguntar, ¿Bernabé estaba en lo cierto? Claro que sí. El fruto de esta decisión queda al descubierto cada vez que usted abre su Biblia en el Evangelio de Marcos, el Evangelio que escribió el primo de Bernabé, Juan Marcos. Finalmente, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, busque por favor ese pasaje, nos da la última mención de Juan Marcos. En este pasaje descubrimos que Pedro llama a Juan Marcos su hijo espiritual. Y Marcos, mi hijo, os saludan.
Tal como Pablo había adoptado a Timoteo como su joven discípulo, Pedro hizo lo mismo con Marcos. El apóstol que más se benefició por la segunda oportunidad que Dios le dio, ahora iba a discipular a su hijo en la fe, el hijo de la segunda oportunidad. Pero llegamos a nuestra conclusión. En los años de conflicto armado, de guerras, los médicos distinguían a los pacientes con colores, poniéndolos en 3 categorías distintas según la gravedad del estado. Una de las bandas de color significaba sin esperanza, o sea, nada se podía hacer para salvar a ese soldado. Otra banda de color significaba con esperanzas, o sea que el soldado herido podría sobrevivir si recibía el tratamiento adecuado. El tercer color significaba en duda, o que el soldado herido solo viviría si se lo asistía inmediatamente. Como los elementos médicos eran limitados o escasos, solo se asistía al último grupo. Un soldado llamado Lowe fue alcanzado por un proyectil y estaba grave. El médico que lo examinó decidió que Lowe no tenía esperanzas, así que lo marcó con ese color, prácticamente dejándolo morir. Pero una enfermera notó que Lowe estaba consciente y comenzó a hablar con él. Ambos descubrieron que era de la misma ciudad de origen. Al conocer a Lowe más, la enfermera no podía dejarlo morir. Una noche se metió en la guardia y, poniendo su puesto en riesgo, rompió con todas las reglas y le cambió la identificación con el color que significaba en duda. A causa de ello, Lowe fue llevado en un camión a un hospital en el cual pasó varios meses. Él se recuperó y con una pierna menos pudo llevar a cabo una vida normal. Todo eso se debió a que esa enfermera rompió todas las reglas, cambiando el pañuelo de color y dándole otra oportunidad de vivir. Tal vez la labor de la Iglesia es la de andar cambiando las identificaciones de colores. Quizás hoy usted debe de cambiar su color de incrédulo a salvo. Quizás hoy tenga que cambiar algo en su vida que lo tiene catalogado como sin esperanza, imposible de perdonar o imposible de olvidar. Para aquellos de ustedes que han depositado su fe en Cristo, quizás necesiten pedirle a Dios que los atienda con urgencia, que cambie el color que los identifica, que los codifica y les haga una cirugía en el corazón que le cambie el estatus de creyente nominal a creyente dedicado, de creyente sin vida de oración a guerrero de oración, de creyente avaro a creyente dadivoso, de alguien que no tiene compromiso con la iglesia a alguien que sirve a sus hermanos. Todo esto teniendo en cuenta a Bernabé, un apóstol que sabía lo que eran las oportunidades. Aprenda algo acerca de Dios, aprenda algo acerca de la gracia, aprenda que inclusive el Señor tiene que lidiar con siervos testarudos. Él está dispuesto a darle otra oportunidad para que usted le sirva. ¿No le parece un buen momento ahora para orar a Dios? Pedirle que Él le pueda dar esta nueva oportunidad de servirle, que Dios le pueda dar una segunda oportunidad para servirle de todo corazón. Si tiene que confesar algo, este es el momento para hacerlo. No pierda la oportunidad. Ore a Dios, confiese su pecado, allí donde usted se encuentra, donde usted está, pídale al Señor que perdone cada uno de sus pecados y le dé una nueva oportunidad. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por las segundas oportunidades que tú diariamente nos das. Te pedimos que nos ayudes, que escuches cada una de nuestras oraciones y nos ayudes, nos des una nueva oportunidad para servirte de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.